Vamos a explicar un poco módulo a módulo de qué se encarga exactamente Flexo. El módulo de escena es el módulo que actúa como columna vertebral de los demás. Aquí es donde realmente se comparte la información. Una escena define nodos, que aquí están representados por esos círculos. Cada nodo define una posición, una rotación y un escalado, realmente una transformación, que a fin de cuentas es el estado del nodo, de la entidad. Aquí no se definen gráficos ni sonido, se define algo, se define un objeto que está en el mundo, se define una casa, se define un árbol o un vehículo que está en un lugar. Luego se le pueden asociar a ese nodo pues un gráfico, en el caso pues, de un coche, un gráfico, se le puede asociar un sonido para que suene el motor y un comportamiento físico. Se puede asociar a ese mismo nodo y cada módulo se encarga de actualizar la posición o de leerla. De esta manera, por ejemplo, el módulo físico podría mover ese coche, el módulo gráfico consultaría la posición para dibujar el coche en la posición apropiada y el sonido consultaría también la posición generada por la física para, según la distancia de ese coche a la cámara, según la posición del coche respecto de la cámara, pues el coche sonaría más por un altavoz o por otro y con un volumen determinado. La escena define una serie de transformaciones jerárquicas. Cada nodo tiene un nodo padre, de manera que si movemos el nodo padre, el nodo hijo se mueve con él como si estuviese anclado a él. En nuestro caso, los dos nodos que tenemos más alejados del centro de coordenadas, en este ejemplo, el nodo que está en la parte inferior derecha es padre del otro nodo, de forma que si rotamos ese nodo sobre sí mismo, resulta en una rotación del nodo hijo. De esta forma podemos definir escenas complejas, como por ejemplo pudiera ser un coche con ruedas. Las ruedas serían nodos hijo de la carrocería y al mover la carrocería se moverían las ruedas. Luego las ruedas podrían moverse, podrían rotar independientemente del padre, es decir, al rotar los nodos hijo, el padre no sufre ninguna alteración. Esto nos permite pues, compartir estas posiciones. Esta es la manera de encauzar toda la funcionalidad de los distintos módulos en un punto. Vamos a ver una breve demostración. Aquí tenemos 4 anillos. Cada anillo tiene como nodo padre al anillo más pequeño. Cada uno rota en un eje de rotación que al acumularse en la jerarquía padre-hijo pues dan lugar a esta rotación tan curiosa. Ahora vamos al módulo de estados. Los estados son algo primordial. Todos los juegos se dividen en estados. Lo clásico es imaginarlos en menús, el estado de opciones, el estado de menú principal, la introducción, etc. Pero normalmente los juegos son más complejos y se dividen en muchísimos más estados. En este ejemplo podemos ver el juego Los Sims, que es tan diverso que realmente hay múltiples estados dentro del juego. Cada uno de ellos puede ser un estado. Realmente un estado es el programador el que debe poner límites de qué es. Los estados solo tienen una interfaz muy sencillo y que define que todos los estados se inicializan, se actualizan y se eliminan. Vamos a ver ahora un diagrama. Lo primero que hace el motor es cargar el estado inicial y a partir de ese momento lo actualiza continuamente hasta que ese estado decide abandonar la ejecución. Ya no ha terminado y abandona la ejecución. En ese momento el gestor consulta cuál es el estado siguiente. El estado siguiente lo define el último estado. Si ese estado existe, volvemos a actualizar ese estado continuamente, el nuevo estado, hasta que decida abandonar la ejecución y cargar el siguiente. Hasta que llega un punto en el que se intenta cargar un estado que no existe. Y en ese punto se termina la ejecución del motor.
Ahora vamos a hablar un poco del subsistema de ficheros, que yo empecé hace tiempo, cuando empecé cuarto, y con la asignatura de procesadores de lenguaje. Tiene una serie de características bastante interesantes y que agilizan mucho el trabajo. Una de ellas es el directorio favorito, que permite cargar recursos de una manera más sencilla, especialmente si tenemos que andar moviendo recursos de un directorio a otro o gestionar traducciones. Lo habitual suele ser cargar recursos de una manera similar a esta, no es exactamente código real, pero es de una manera similar. ¿Cuál es el problema aquí? Que no estamos ofreciendo una ruta muy específica. ¿Qué ocurre si cambiamos esa ruta? Tendríamos que hacer un reemplazar de todos los ficheros. No es algo cómodo. Quizá dependamos de una plataforma o dependamos de cualquier otro agente externo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Podemos utilizar el directorio favorito para definir un directorio y luego cargar el recurso simplemente con el nombre. El módulo de ficheros se encargará de buscar ese fichero en la ruta. De esta forma, pues agilizamos no solo el hecho de acortar el nombre, sino la localización de aplicaciones. Podemos en tiempo de ejecución cambiar el directorio favorito y establecerlo, por ejemplo, en el directorio con la traducción a español o la traducción a inglés. Y después la carga de recursos es la misma en ambos casos. Otra de las utilidades es que se utiliza en formato interno, que es jerárquico. Es un formato en el que los ficheros tienen una serie de nodos, podríamos definirlos como párrafos, nodos independientes de información, y cada nodo tiene una serie de propiedades. Está basado claramente en la estructura de XML, pero permite importar y exportar ficheros de configuración de Windows, por ejemplo, CFG o XML, que de hecho es el cargador de XML, lo hice durante la asignatura de procesadores de lenguaje. Y está basado en un lector recursivo descendente LL1. También hay un cargador de OBJ realizado a partir de la especificación, a partir del fichero de especificación. No está la especificación completa. Por ejemplo, no se pueden leer curvas en splines y luego se realiza una traducción de quads a triángulos. Se triangula todo aquí y se pasa al formato interno, que ya es capaz de leer el motor. Y también se realiza una lectura de ficheros de GLSL, de shaders, y se leen los tipos de las variables, de forma que no podemos asignar un tipo erróneo, no podemos asignar una textura a un color o una matriz a un vector. Se leen los tipos y se muestran mensajes de error cuando coinciden.